El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. Durante casi un siglo, una comunidad aislada, oculta y abusiva ha ido creciendo en el sudoeste de Estados Unidos. Nunca se había visto nada igual. Era una auténtica teocracia que prosperaba en el corazón de los Estados Unidos. Sus miembros están sometidos a unas normas religiosas estrictas. Te instruían para que siguieses órdenes y para que no pensaras por tu cuenta. Es una sociedad polígama en la que los matrimonios concertados y el abuso de menores están a la orden del día. Ruth, ¿cuántos años tenías cuando te casaste? 16. Tenías 16. ¿Y cuántos tenías cuando te quedaste embarazada de tu primer hijo? 16. Obedecen ciegamente a un líder al que consideran un profeta. Según su religión, era el único que podía comunicarse directamente con Dios. Por tanto, las órdenes que recibían venían de Dios. Es un líder cruel que gobierna como un dictador y que controla todos los ámbitos de la vida de los que creen en él. Cada vez las normas se iban volviendo más y más y más estrictas. Y todo el mundo estaba traumatizado. Este profeta se llama Warren Steve Jeffs, un hombre con una mente perversa y depravada. Es un pedófilo y seguramente un psicópata. No siente ningún tipo de simpatía ni de empatía por las víctimas a las que ha aterrorizado y dañado. Líderes de sectas. Warren Jeffs. En algún lugar del oeste de Estados Unidos, donde Arizona linda con Utah, se encuentra un pueblo llamado Colorado City. Sus habitantes son miembros de una secta fundamentalista y polígama que se ha separado de la corriente principal mormona y sigue a un líder especial. Pero un día, varias personas consiguen escapar de su poder. En una noche tranquila en la ciudad de La Berkin, en Utah, el experimentado periodista Mike Watkins informa acerca de un peligroso rescate. Mi padre acosó sexualmente a todas las niñas. Tengo ganas de llorar. Hasta me da miedo hacer amigas porque me afecta mucho el dolor por el que pasan todas las mujeres. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? 56. Todos están aterrorizados. Ojalá no me hubiera casado a los 16, porque soy demasiado joven para tener 3 hijos. Están abusando de estas niñas y las autoridades se niegan a ayudarlas. Voy a buscar a mis niñas. Dos amigas, Fong Hom y Fong Broadbent, ambas de 16 años, se han dado a la fuga. Ahora eres una fugitiva. Sí, es verdad. Eres una fugitiva. Sí. No quiero vivir lo que me espera allí. Para escapar de una vida de servidumbre en la comunidad fundamentalista en la que crecieron y que se encuentra a solo unos kilómetros en Colorado City, Arizona. No quiero convertirme en la esposa de un hombre de 50 años. Siempre nos han dicho que todo el mundo es malo. Yo no creo que sea así. Ahora buscan empezar una nueva vida con la ayuda de Flora Jessop. El propósito de Flora es ayudar a personas desesperadas como ellas. Cuando se trata de las niñas pequeñas, no dudo en plantar cara. Estoy dispuesta a ir a la cárcel, estoy dispuesta a dar mi vida por proteger a las niñas, porque sé por lo que han pasado. Yo fui una de ellas. Flora Jessop también nació en Colorado City y se crió en la misma comunidad polígama que las dos fugitivas. Crecí en la secta de la IFSUD. Mi padre estaba casado con mi madre y con mi tía, y con las dos tuvo 28 hijos. Salí de allí cuando tenía 16. Fui la primera niña en escapar y en vivir para contarlo. Hizo falta valor para marcharme con 14 años. Me obligaron a tener ese valor. No fue una decisión propia. Muchas de las niñas que se marchaban a mi edad no sobrevivían o acababan en la calle prostituidas, apuñaladas o muertas por disparos. Yo tuve suerte. Flora Jessop y Penny Peterson gestionan una red secreta para ayudar a las mujeres y a las niñas a escapar de las garras de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de su líder supremo,
Warren Jeffs. Jeffs es un polígamo que se ha casado con decenas de mujeres y es padre de aproximadamente 100 niños. Sus seguidores creen que es un profeta y que Dios habla a través de él. Jeffs dicta el modo de vida que deben seguir, lo que incluye a las personas con quienes se casan. ¿Qué hará el Señor con los inmorales? Los destruirá. Warren Jeffs no es como otros líderes de sectas que son seductores, carismáticos y buenos oradores, sino que llega a ser extremadamente seco y aburrido. Se convierte en el líder de la secta solo porque es el heredero al trono. Warren Steve Jeffs nace en Sacramento, California, el 3 de diciembre de 1955. Es hijo de Rulon Jeffs, discípulo del sumo sacerdote del Círculo de Amigos, una rama disidente de los mormones. El grupo preservó las enseñanzas polígamas del fundador mormón Joseph Smith, después de que se aboliese el movimiento original a principios del siglo XX. Normalmente hacen falta 3 o más esposas para que alguien consiga el derecho de convertirse en Dios en el cielo y tenga su propio planeta para poblar. La madre de Warren Jeffs era Marilyn Steed, la cuarta de 75 mujeres con las que se casó Rulon a lo largo de su vida. Algunas de ellas solo tenían 14 años. Desde niño, Warren Jeffs busca llamar la atención de su padre y compite con sus muchos hermanos por conseguirla. Su ambición lo lleva a cometer actos abusivos y perversos. Warren ya era problemático desde que era muy pequeño. Abusaba sexualmente de sus hermanas mucho antes de que su padre se convirtiese en profeta. Aunque se desconoce si Rulon Jeffs cometía abusos con sus mujeres e hijas que pudiesen haber servido de ejemplo para su hijo, el abuso incestuoso de menores es un comportamiento habitual en otras familias polígamas. Muchas mujeres han hablado de los abusos que sufrieron cuando eran niñas, bien a manos de sus padres o de otros parientes. En muchos casos, sus madres les decían que era normal esperar esos comportamientos por parte de los hombres. Warren Jeffs crece en Little Cottonwood Canyon, a las afueras de Salt Lake City, en Utah. Su padre, Rulon, funda Alta Academy como escuela alternativa para los niños del grupo fundamentalista. Rulon asigna a su hijo el puesto de director. Es la primera oportunidad que tiene para empezar a ejercer el poder, y lo hace de una manera firme y muy estricta. Solo tenía 21 años. Era un veinteañero que de pronto tenía el poder de decirles a los niños lo que tenían que hacer con su vida. El sadismo de Warren Jeffs también comienza a salir a la superficie. Le pidió a su mujer que fuera a la escuela y empezó a retorcerle el pelo delante de los niños. Era evidente que le estaba haciendo daño y ella tenía la cara cada vez más roja. Según su religión, el deber de las mujeres es servir a sus maridos y su valor depende únicamente del número de niños que puedan proporcionarles. Además, siempre tienen que tener un comportamiento afable y sumiso. Así lo recuerda Brielle Decker, una antigua estudiante de Alta Academy destinada a convertirse en la 65ª esposa de Warren Jeffs. Fui la 65ª esposa de Warren Jeffs. Y después huí. Hace ya casi 8 años. No tienes derecho a enfadarte, no tienes derecho a ponerte triste, y si haces cualquiera de esas cosas, eres una mala mujer. Si no estás de acuerdo con lo que diga tu líder, tu sacerdote, tu padre o tu superior, dejas de ser buena. También creen que la única forma que tienen las mujeres de entrar en el cielo es que las invite su marido, como reinas o como esclavas. He visto a mujeres pegándose puñetazos, arrastrándose, dejándose los ojos morados y arrancándose el pelo, peleándose las unas con las otras para poder llevarle al hombre la comida o las zapatillas cuando llegase a casa. No salí de allí odiando a los hombres, sino a las mujeres. Los fundamentalistas se distribuyen en varias comunas en las que las relaciones polígamas se entablan con adolescentes e incluso con parientes cercanos. Los matrimonios están concertados por un consejo de 7 sumos sacerdotes que también dicta las normas de la congregación. Quien preside sobre este consejo es un líder al que los fundamentalistas consideran un profeta vivo. Sus órdenes vienen directamente de Dios.
A los miembros de la Iglesia se les enseña desde pequeños que deben obedecer a su líder y que no pueden pensar en nada que no sean sus creencias religiosas. Deben abandonarse a una vida de sumisión absoluta. No teníamos libros, ni música, ni juegos, ni juguetes, ni nada de eso. Lo que hacíamos en un día normal era levantarnos y trabajar en el jardín, o limpiar, o coser, o hacer la colada. Siempre había que hacer la colada. La mayor comuna fundamentalista y su bastión se encuentran en Colorado City, Arizona. Flora Jessop, que nació y creció allí, pasa una infancia muy traumática en la que ni siquiera puede contar con las personas en las que más debería confiar. Como denuncié los abusos de mi padre, levantaron un tabique al final de un pasillo y me pasé 3 años confinada allí, aislada de todos los demás porque estaba yendo en contra de los mandamientos de Dios y estaba desvelando secretos que no debía desvelar. No podía relacionarme con mi madre ni mis hermanos porque los corrompería. A los 16 años, Flora consigue escapar de su familia. Si bien la experiencia de Flora fue terrible, las cosas cambian a peor cuando Warren Jeffs se convierte en líder de la comunidad. Que Warren Jeffs se hiciera con el control de la secta era inevitable. Tarde o temprano alguien como él iba a aparecer en la comunidad, porque desde hacía tiempo esta carecía de mecanismos correctores. Desde niño, Warren Jeffs muestra una gran ambición por conseguir poder y controlar a los demás. Es hijo del sumo sacerdote de una rama mormona fundamentalista y polígama que logra subir de categoría al ganarse el favor de su padre. Esta comunidad discreta es el ambiente ideal para que Jeffs busque saciar su sed de perversión y sadismo. En 1986, Rulon Jeffs es nombrado presidente del Consejo de Sumos Sacerdotes y asume el rol de profeta. En lugar de encomendarles a los otros sacerdotes la gestión de la Iglesia, convierte a su hijo en su principal consejero. Warren Jeffs está a un paso de conseguir el poder que tanto desea. Los otros miembros del consejo dejaron de ser importantes. Algunos de ellos se separaron y se marcharon a otra ciudad para crear una nueva rama de la religión. Se había vuelto mucho más importante que otros profetas anteriores. Bajo el dominio absoluto de los Jeffs, la congregación se rebautiza como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o IFSUD. A finales de los años 90, Rulon y Warren Jeffs controlan casi todos los aspectos de la vida de sus casi 10.000 seguidores, incluidos sus bienes y sus hogares. Sus posesiones pertenecen al Plan de Esfuerzo Unido, una compañía que crece hasta alcanzar un valor de varios millones de dólares. Esto significaba que la gente en realidad no tenía propiedades, sino que la compañía y la iglesia se quedaban con todo lo que tenía. Era otra forma de mantener a la gente controlada. Hay empresas que están controladas por la IFSUD. Hay una que se ha hecho de oro en la industria aeroespacial gracias a su maquinaria de alta precisión. Son gente de negocios que sabe muy bien lo que hace, saben cómo ganar dinero y trabajan mucho. La construcción resulta ser el negocio más rentable de los fundamentalistas, no solo dentro de su comunidad, sino en proyectos a gran escala. Consiguen contratos lucrativos al ofertar precios más bajos que los de los competidores. Ganan ventaja recurriendo a mano de obra gratuita y obligan a trabajar a niños de solo 12 años. Hubo muchos casos de niños pequeños que murieron mientras trabajaban en proyectos de construcción y manejaban maquinaria pesada. También obtienen ingresos al aprovecharse con ardides de los programas de asistencia estatal y federal financiados con el dinero de los contribuyentes. Es una práctica a la que la comunidad llama sangrar a la bestia. Tenía muchas mujeres y la primera no tenía derecho a obtener bonos de alimentos ni ningún otro tipo de asistencia. Pero la segunda y la tercera y las siguientes sí. Así acumulaban bonos y ayudas para todos los niños. Reciben subvenciones del Departamento de Justicia, de la ciudad, del Departamento de Carreteras. De hecho, tras los atentados del 11 de septiembre, Colorado City y la IFSUD recibieron la tercera mayor subvención del Departamento de Seguridad Nacional en Arizona.
Consiguen mucho dinero que acaba yendo a los fondos de la iglesia, gestionados por el profeta. Pero quizás la posesión más valiosa de Jeff sean las mujeres a las que controla. Es una sociedad polígama. El número de mujeres es un símbolo de estatus para los hombres. Se dice que quien sabe hacer uso de ellas tiene la comunidad en sus manos. Las mujeres solo se podían casar con los hombres que designase su líder. En este caso, Rulon Jeffs. Así funcionaba su comunidad. Las mujeres jóvenes no tienen voz ni voto en la elección de su marido. Muchas se convierten en esposas y en madres en su adolescencia, mucho antes de llegar a la edad adulta. Los miembros están pendientes de lo que decide su líder, de la persona con la que creen que acabarán emparejados, en lugar de tontear y decir, ah, sí que te gusta este. A pesar de la presión que ejerce sobre sus seguidores, Rulon Jeffs sigue siendo un profeta vivo venerado, protegido por los fieles, que mantiene a su comunidad aislada del mundo exterior. Apaguen la cámara mientras están aquí. ¿Es agente de policía? No, es una propiedad privada. Es un guarda privado. No son bienvenidos. Hubo un momento en el que la IFSUD controló por completo tanto Colorado City como Hilldale. Era como un feudo formado por fragmentos de dos estados distintos en el que los fondos públicos, el departamento de policía, el ayuntamiento, la administración, las escuelas, etc., estaban controlados por la IFSUD. Mientras tanto, Warren Jeffs continúa llevando a cabo actividades sádicas y obscenas. Era un pedófilo. Violaba niños mucho antes de que los demás miembros se enteraran y se aprovechó de su propia descendencia, incluido su hijo, que no pudo vivir con el recuerdo de lo que le hizo su padre y se suicidó. El 8 de agosto de 1998, el anciano Rulon sufre un ictus que lo incapacita para liderar la IFSUD, y Warren Jeffs se convierte en presidente provisional de la comunidad. Yo solo recuerdo a Warren Jeffs al mando. Nos decía que su padre era el líder e intentaba usar las palabras de su padre, pero Rulon era prácticamente una persona discapacitada. Warren Jeffs se encuentra en la posición perfecta para hacerse con el control total de la IFSUD. Cambia gran parte de la literatura de la comunidad y reestructura el plan de estudios de la escuela. Supuestamente, establece estas nuevas normas en nombre de su padre. En 1986, Rulon Jeffs es nombrado presidente del Consejo de Sacerdotes del Círculo de Amigos Fundamentalista y desempeña el papel de profeta, mientras su hijo, Warren Steve Jeffs, acecha en las sombras. Cuando Rulon sufre un ictus, Warren reestructura la jerarquía de la IFSUD para asentarse como único líder autoritario. La IFSUD no era una comunidad positiva, sino una muy autoritaria, controladora y muy severa con las mujeres y los niños, que además dependía en gran medida de mano de obra infantil. A través del Plan de Esfuerzo Unido, la Iglesia controlaba todas las propiedades, todas las viviendas. No había nada que no dominase la familia Jeffs. En 2002, fallece Rulon Jeffs. Nunca olvidaré ese día. Fuimos a Colorado City. Hacía frío y estaba nublado. Y era el funeral de Rulon Jeffs, el jefazo, el profeta, el padre de Warren. Había sido el líder de la iglesia durante 18 o 20 años. Se presentaron alrededor de 6.000 personas en aquel pueblecito para enterrarlo. Es una gran pérdida, pero su legado continuará y la comunidad saldrá adelante. La gente parece estar en paz. En solo unas semanas, Warren Jeffs se convierte de forma oficial en profeta y presidente. Comienza una nueva era para la iglesia. En cierto modo, Rulon Jeffs fue un líder mucho más razonable que su hijo, Warren. Y Warren Jeffs acabó con la IFSUD tal y como se conocía, porque era muy destructivo. Lo malo se volvió bueno y lo bueno se volvió malo. Warren Jeffs lo hizo todo muy rápido, apenas tardó unos años. Fue cambiándolo todo a un ritmo constante. Warren Jeffs vive con sus múltiples esposas protegido en el interior de un complejo amurallado.
El número de mujeres se dispara cuando se casa con varias de las viudas de su padre. Jeeves sigue dictando órdenes que restringen todavía más la libertad de movimiento y pensamiento y se justifica diciendo que es Dios el que le ordena tomar esas decisiones. Vivimos en una era retorcida. Los estadounidenses forman parte de una generación adúltera. Y nosotros no queremos ser como ellos. Los profetas dicen, prefiero que mueran mis hijos e hijas a caer en el pecado de la inmoralidad. No recibíamos ningún tipo de educación porque Warren Jeffs había prohibido el uso de Internet. Tampoco podíamos ver la televisión. Se deshizo de todos los perros y no dejaba que tuviéramos mascotas. Todo estaba en silencio, había camas elásticas, pero tampoco se permitía hacer deporte ni jugar al baloncesto, por ejemplo. Hasta encuentra la manera de obtener beneficios mientras refuerza el control mental que ejerce sobre la comunidad. Warren obligó a todos los niños de la iglesia a que dejaran la escuela e insistió en que recibiesen una educación en casa. Así, la escuela, que tenía a miles de alumnos, se quedó con solo unos pocos que no eran miembros de la iglesia. Pero como ésta seguía controlando la situación, acabó en bancarrota. Yo creo que la invitación de la iglesia a promover la educación en casa y la matrícula en escuelas privadas ha tenido importantes consecuencias. Es una secta. Todos esos niños han dejado de asistir a escuelas públicas y no los están educando. Yo quiero que reciban una educación. Quiero que dejen en paz a las niñas y a los niños hasta que cumplan los 18 y que no les obliguen a casarse. Mientras tanto, el dinero de los contribuyentes se destina a una escuela prácticamente vacía. Con el tiempo, acaba yendo a parar al bolsillo de Warren Jeffs. Este aprovecha el dinero para aumentar su círculo de leales seguidores y para participar en actividades que van en contra de lo que predica. Se pasaba los días viajando y yendo a fiestas. Viajaba a Nueva Orleans durante el Mardi Gras e iba a clubs de striptease, entre otras cosas, porque Dios quería que fuese testigo de los pecados del mundo. Como sucede con todos los dictadores, llega un momento en el que Warren Jeffs siente que necesita reafirmar su poder y excomulgar a todos los que suponen una amenaza para su autoridad. Quedaban excomulgados de la iglesia y tenían que abandonar las casas que habían construido, a sus múltiples mujeres y normalmente a decenas de hijos. Warren Jeffs tiene el poder absoluto, porque todas las viviendas, empresas y otros bienes de los seguidores pertenecen al plan de esfuerzo unido, que también está controlado por Jeffs. Asimismo, las mujeres y los niños se consideran propiedad de la iglesia. Uno de los seguidores, Ross Chatwin, se resiste a acatar las órdenes de Jeffs y se niega a abandonar el pueblo y a su familia. Ni mi familia ni yo tenemos intención de abandonar nuestro hogar en el futuro próximo. Me complace anunciar que mi mujer se ha comprometido a seguir a mi lado a pesar de que Jeffs le haya ordenado que me deje. Para otros, una decisión así desataría el principio del fin de sus familias y les aislaría del resto de la comunidad. Hubo un hombre llamado Richard Holm que entregó millones de dólares a la IFSUD. Era un hombre de negocios de éxito. Warren se reunió con él y básicamente le dijo: eres un pecador y tienes que arrepentirte de tus pecados. Márchate, escribe una lista con tus pecados, envíamela y consideraré el permitir que vuelvas. Mientras hacía todo aquello, Warren se estaba quedando con sus muchas esposas e hijos o asignándoselos a otros hombres. Con el tiempo, el número de mujeres adultas solteras disminuye, por lo que se multiplican los matrimonios con niñas de solo 11 años y aumenta el número de embarazos en adolescentes. Se empieza a considerar a las mujeres bienes valiosos, y la diferencia en el número de hombres y mujeres lleva a los varones más jóvenes a competir entre ellos. Los chicos más leales, los que demuestran que pueden ser más fieles al profeta que a su familia, son los únicos a los que se les permite quedarse en la comunidad. Cientos de niños de 13 años en adelante han huido o han sido expulsados de la sociedad por orden del profeta y líder fanático Warren Jeffs. Para evitar futuras competiciones por las mujeres y que su autoridad se viese amenazada, Warren Jeffs reduce la población masculina. Para ello expulsa a muchos de los jóvenes de la comunidad tras haberlos esclavizado durante gran parte de su niñez. Cuando llegan a la adolescencia, los declara degenerados por razones como ver películas o escuchar música.
Las familias deben escoger entre el profeta y su propia sangre. Muchos de los miembros de la IFSUD se sienten cautivos bajo la poderosa influencia de Warren Jeffs, sobre todo las mujeres. Había muchos mecanismos para mantener a las mujeres a raya. Si empezaban a descontrolarse, podían internarlas en hospitales psiquiátricos. Tenían buena relación con algunas de esas instituciones, así que podían internar allí a las mujeres que diesen problemas y diagnosticarles demencia. Si alguna vez regresaban, no podían recuperar a sus hijos. Las víctimas ni siquiera pueden contar con la ayuda de las autoridades locales. La impresión que me ha dado es que estaban intentando decirme que no tengo derecho a acudir a ellos ni a denunciar el hecho de que mi hija podría estar siendo violada ahora mismo por un hombre de 39 años. Los miembros de la IFSUD también trabajan como autoridades policiales locales. Como son polígamos, han desempeñado un papel esencial en la ocultación de las prácticas de la comunidad ante las autoridades estatales. ¿La edad de las niñas que se casan aquí sigue algún patrón? Niñas de 15 o 16 se casan con hombres mayores. Hay agentes que están casados con mujeres jóvenes, ¿no? No voy a hacer ningún comentario al respecto, son asuntos personales. ¿Habla usted de sus asuntos personales? No, yo no estoy casado con adolescentes. ¿Ni yo? Vale, ¿y alguno de sus agentes? Tampoco. Ninguno de los agentes de esta ciudad. Mire, no voy a hacer ningún comentario, no es de su incumbencia. A algunos hombres se les encargó que se convirtiesen en agentes de policía oficiales. El problema es que estas personas no seguían las leyes de la región, sino la ley de Dios, compuesta por las normas del profeta. Tal como yo lo entiendo, ustedes son agentes de policía oficiales tanto en el estado de Utah como en el de Arizona. Y están casados con adolescentes, a las que quizás hayan dejado embarazadas, incurriendo así en estupro. No tenemos nada que decir, solo responderemos ante el juez. Warren Jeffs ejerce un control absoluto sobre la IFSUD y la preside como un dictador autoritario. Protege a sus seguidores más fieles y aterroriza a los que se distancian de su élite privilegiada. Yo creo que le gusta hacer daño. Le gusta ver cómo las personas sufren. Le gusta arrebatarles la esperanza. Una de sus tácticas consistía en descubrir lo que más querías e ir quitándotelo poco a poco. Era una tortura. Independientemente de cuál fuera su diagnóstico psicológico, Jeffs era un abusón cruel que logró hacerse con el poder maniobrando convenientemente. No porque fuese carismático, atractivo o un buen orador, sino porque era un cabrón que salió adelante gracias al favor de su padre. Se hizo con el control y se dio cuenta de que podía hacer lo que quisiera. ¿Durante cuánto tiempo podrá mantener Warren Jeffs su imagen autoritaria en público y sus perversidades sádicas en privado? ¿Cuánto tiempo soportarán sus víctimas su brutalidad? Warren Jeffs, tras pasar varios años a la sombra de su padre, se hace con el poder de la IFSUD cuando fallece Rulon. Da comienzo una nueva dictadura en la comunidad en la que unas normas cada vez más estrictas limitan la libertad de movimiento, pensamiento y elección. Aquellos a los que Warren Jeffs percibe como amenazas a su autoridad son expulsados de la iglesia y son obligados a dejar atrás a sus familias y sus hogares. Los habitantes de los pueblos hermanos Colorado City y Hilldale viven bajo el yugo de un líder absoluto y sus fieles seguidores. Tiene a la gente controlada. Totalmente. Tenemos un nuevo líder y si nos pide que recurramos a la violencia lo haremos sin pensarlo dos veces. Pero entre los antiguos miembros de la iglesia se empieza a gestar en secreto una rebelión. Había varias mujeres que habían conseguido escapar. Flora Jessop, Penny Peterson, mujeres cuyos nombres jamás se deberían olvidar. Mujeres que escaparon y que no iban a tolerar más abusos. Empecé la investigación porque sabía que en la comunidad se estaban cometiendo abusos y que nadie contaba la historia en profundidad. Tenía 14 años y me dijeron que me tenía que casar con un hombre de 48 y que iba a ser su quinta mujer. Yo no quería hacerlo, así que huí lo más rápido que pude. Algunas de las mujeres que logran escapar organizan una red secreta para ayudar a otros jóvenes que desean con desesperación huir de la iglesia.
Volví para luchar por mi familia cuando mi hermana de 14 años se vio obligada a casarse con su hermanastro. Este la forzó con tal violencia en la noche de bodas que le produjo una hemorragia que casi la mata. Así empezó mi lucha para acabar con ellos. Alguien tenía que atreverse a ponerse en primera línea y tratar de resistir los golpes. Yo tomé la decisión de hacerlo porque sabía que si no, nunca podría tener una relación con mi madre ni con mis hermanos y hermanas. Entre los delitos que se cometen aquí y de los que los agentes de policía deberían hacerse cargo, hay varios casos de estupro. ¿Se han dado casos? Sí, desde luego, hay hombres con varias mujeres, aunque no están casados legalmente. ¿Y algunas tienen menos de 16 años? Sí, algunas sí. ¿Y se casan con sus primos hermanos? Desde luego, y con parientes más cercanos. Hay tías que se casan con sobrinos, tíos que se casan con sobrinas. Es bastante habitual. Pero la Fiscalía se enfrenta a un problema que persiste. Se fijaba una fecha de comparecencia, pero las mujeres nunca se presentaban. Estaban demasiado asustadas como para testificar ante los tribunales. Si lo hacían, Warren separaría a sus familias o tomaría represalias. Pero a Jeffs y a su comunidad se les puede acusar de más delitos además de ser cómplices en casos de violaciones. Como muchas otras congregaciones, la IFSUD tiene un largo historial de malversación de los fondos del gobierno. Muchas veces estas cosas pasan porque los fundadores de las sectas no pagan impuestos. Si se crea una corporación religiosa sin ánimo de lucro, no hay que pagar impuestos sobre bienes inmuebles ni contribuciones, y por tanto, la responsabilidad es menor. Cuando las autoridades persiguen a Jeffs, acusado de delitos de conspiración, conducta inapropiada de índole sexual con menores, evasión fiscal y malversación de fondos, el líder de la iglesia abandona el lugar. Encuentra un nuevo enclave en el que fundar otra comuna secreta en la ciudad de El Dorado, Texas. El complejo, al que se mudan las familias más importantes de la IFSUD, se llama Yearning for Zion. Tras la consagración del nuevo templo del complejo el 1 de enero de 2005, Warren Jeffs vuelve a darse a la fuga. Había varias personas desperdigadas por el oeste que estaban confabuladas con Warren Jeffs, que le ayudaban a que pasase desapercibido y no pudieran encontrarlo. Se desplazaba mucho por la noche. A lo mejor tenía un coche en Colorado, por ejemplo, y después dejaba el coche en Utah para coger uno diferente. Durante ese tiempo, Warren Jeffs se presenta en reuniones de miembros de la iglesia para oficiar misas y matrimonios. Algunos de ellos tienen lugar en capillas ocultas y en ocasiones las novias son niñas. También desplaza a algunas de sus mujeres a distintos estados y, mientras tanto, vuelve a casarse varias veces. Brielle Decker se convierte en su 65ª esposa. No recuerdo haber sido consciente de que estaba a la fuga hasta después de la ceremonia. Me acuerdo de que cuando estaba hablando con mi padre para enviarme a su casa, le dijo, no puede hacer ninguna de estas cosas porque soy un fugitivo. No pude ponerme un vestido de novia, ni siquiera tuve ocasión de comprarlo. Mi madre no estaba invitada y las únicas personas que asistieron a la boda fueron las que escogió Warren Jeffs. Como le hacían falta 3 testigos, escogió a 2 de sus hermanos y a mi padre. Warren Jeffs también reubica a sus hijos porque teme que las autoridades estatales les interroguen. En ese momento, los estados de Utah y Arizona ofrecen $10.000 por la captura de Warren Jeffs. Cuando el FBI se involucra en la búsqueda, la recompensa asciende a $100.000. Jeffs está en su lista de los más buscados. Todo el mundo está buscando a Warren. En un determinado momento, un policía estatal de Nevada que estaba a las afueras de Las Vegas se fijó en un Escalade Burdeos que iba a toda pastilla por la autopista. Como no veía bien la matrícula, le mandó parar. Y aquella noche el policía estatal Eddie Dachover realizó una detención difícil de olvidar. En el interior del coche, Dachover encuentra a Warren Jeffs, a su hermano Isaac y a una de sus esposas, Naomi. Tras inspeccionar el vehículo, encuentra ordenadores, teléfonos móviles, una unidad de seguimiento GPS, toda una serie de disfraces, incluidas pelucas y gafas de sol, y una reserva de $50.000 en efectivo. Cuando sacan todos los objetos del coche, Jeffs se mantiene impasible. Se quedó inmóvil, al lado de la carretera, muy callado. Debía de tener miedo. Pienso que no se podía creer que por fin lo hubieran pillado.
El 28 de agosto de 2006, después de que Warren Jeffs pasase casi 21 meses a la fuga, termina la búsqueda de uno de los delincuentes más buscados de Estados Unidos. Warren Jeffs se había criado en una sociedad cerrada en la que había tenido una posición privilegiada que le había permitido hacer todo lo que había querido sin sufrir las consecuencias. Por primera vez en su vida, iba a verse envuelto en una situación que no podía controlar. A principios de los 2000, un grupo de fugitivos de la IFSUD crea una red secreta para ayudar a mujeres y niños a huir de la secta mormona polígama. Con la ayuda del periodista Mike Watkins, las autoridades investigan a la iglesia y a su líder, Warren Jeffs, que tras convertirse en uno de los fugitivos más buscados del FBI, es detenido a las afueras de Las Vegas. A principios de 2007, 4 o 5 meses después de su detención, se lanza contra las paredes intentando suicidarse para acabar con su sufrimiento. Está en ayunas y en cierto momento tienen que llevarle al hospital para que se recupere. Warren Jeffs hace una confesión sorprendente a uno de sus seguidores. Le dice, no soy un profeta, soy un hombre malo. Nunca he sido un profeta. Y en toda esta confesión, lo que hace es negar todo lo que aparentemente había defendido hasta entonces. Jeffs confiesa que su padre Rulon le dijo antes de morir que William E. Jessop debía asumir el mando de la IFSUD tras su fallecimiento. En lugar de seguir las órdenes de su padre, Warren Jeffs usurpa el poder del presidente y el profeta. Los problemas de Jeffs no han hecho más que empezar. En 2007, Elisa Wall, una exmiembro que había sido obligada a casarse con su primo a los 14 años, se convierte en la primera mujer dispuesta a dar un paso adelante y denunciar a Jeffs. Este juicio no tiene que ver con la religión ni con la venganza. Es un juicio sobre abuso infantil que tratará de impedir que se cometan más abusos. El tribunal declara a Warren Jeffs culpable de ser cómplice de violación y es sentenciado a pasar 10 años en la cárcel. Pero este no es el único cargo del que las autoridades acusan a Jeffs. El 3 de abril de 2008, una mujer que se hace llamar Sara llama a la línea de ayuda contra el abuso doméstico y dice que es una joven de 16 años que está siendo maltratada por un hombre de 50. El delito está teniendo lugar en Yearning for Zion, el complejo secreto de la IFSUD que Warren Jeffs había establecido en El Dorado, Texas, en el que algunos de sus seguidores siguen viviendo según su religión, aun a pesar de que su profeta está en la cárcel. Cuando las autoridades se enteraron, hicieron una redada en el complejo y sacaron de allí a 400 niños. Los niños se quedan al cuidado del Departamento de Protección de Menores de Texas y pasan unas semanas con familias de acogida. Durante los primeros días, las familias decían que los niños estaban muy callados. Al cabo de un par de semanas, empezaron a jugar y a reír un poco y a comportarse como niños. Pero cuando los padres biológicos, preocupados, exigen que sus hijos sigan tomando las vitaminas que les proporcionaba la IFSUD, las familias de acogida reparan en algo extraño. Según las familias de acogida, cuando los niños empezaban a tomarse las vitaminas, se convertían en zombies. Se quedaban en silencio, no se movían, no intervenían. Solo se quedaban sentados. No sabemos lo que les daban, no preguntamos al respecto. Algunas de las familias de acogida también sospechan que muchos niños también son víctimas de abusos sexuales. Había una familia que tenía 9 hijos. Y a 4 de esos niños pequeños, los habían sodomizado de tal manera que habían perdido el control de los intestinos. Esta clase de abuso era muy frecuente en esta comunidad. Al final, las autoridades descubren que quien había llamado era Rosita Swinton, una mujer con un historial de problemas mentales
que ya había hecho llamadas similares en otras ocasiones. Como no tienen testigos, el caso queda sobreseído. Con esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito ha defendido los derechos de estas familias y ha dado esperanza a las madres de que podrán estar con sus hijos muy pronto. Volvieron a llevar a los niños al complejo. Todos los asistentes sociales me dijeron que tuvieron que empujar a los niños por la habitación, mientras los pequeños les suplicaban que no los hicieran volver. Irónicamente, el falso aviso trae consecuencias inesperadas. Durante la redada, las autoridades descubren un caso perturbador en el que está involucrada una de las niñas, Mary Ann Jessup, de 14 años. Según la información obtenida durante la redada en el complejo, los documentos y las fotografías que salieron de allí, Mary Ann, a su edad, estaba casada con Warren Steve Jeffs. Por supuesto, aquello era ilegal. Además de los documentos, las autoridades encuentran grabaciones impactantes en las que descubren detalles perturbadores. En el templo había un mueble peculiar, una cama grande y larga. Warren era un hombre alto, así que básicamente se había construido una cama para violar a sus víctimas en el templo. Todo blanco, como si lo hubiera ordenado Dios. Llevaba allí a las niñas con las que se casaba. Y sus esposas adultas las sujetaban mientras él las violaba y lo grababa. Cuando el estado de Texas somete a juicio a Warren Jeffs y a algunos de sus seguidores más próximos en 2011, estas grabaciones sirven como pruebas incontestables. Durante el juicio, reprodujeron para el jurado una grabación que había hecho Warren, mientras, en resumen, violaba a una niña de 12 años. Se escuchaba la voz siniestra de Jeffs mientras acosaba a la niña. Y también se escuchaba la vocecita. La vocecita de la niña mientras él la violaba. Con pruebas fehacientes de los delitos, el juez y el jurado no tienen piedad con Warren Jeffs. El 9 de agosto de 2011, Jeffs es sentenciado a cadena perpetua más 20 años de prisión. El estado de Utah pasa a regular el plan de esfuerzo unido de la Iglesia y devuelve todos los bienes y propiedades a los miembros y exmiembros de la IFSUD. Uno de ellos es Brielle Decker, que ha dejado la Iglesia y ha empezado una nueva vida. Solicité que me concedieran la casa de Warren Jeffs, y así lo hicieron. Tenía que encontrar un comprador. La casa tenía 45 habitaciones. Al final el comprador la convirtió en una organización internacional llamada Dream Center. La antigua casa de Warren Jeffs, que antaño había sido un símbolo de su autoridad, se convierte en el Shore Creek Dream Center, un lugar para apoyar a la comunidad local, incluidos los niños y las mujeres que abandonaron la iglesia. Trabajo allí como parte del comité asesor. Ver el contraste entre lo oscuro que fue ese lugar y la esperanza que alberga ahora. La libertad que tengo para decidir lo que quiero entre todas las opciones que se me presentan resulta muy estimulante. ¿Cómo ha sido la vida en Colorado City y en Hilldale en los últimos años? Creo que todo ha cambiado mucho. Ahora hay un instituto que, según tengo entendido, funciona estupendamente. Creo que a la comunidad le va muy bien, pero sigue habiendo fieles. Todavía hay pequeños grupos, siempre tendrán un apego a la religión, y ahora se han distribuido en otros complejos en Dakota del Sur. A pesar de estar en la cárcel, Warren Jeffs sigue dirigiendo la iglesia desde su celda en Texas y reafirma su categoría de profeta en 2011. ¿Quién dirige ahora el grupo? Warren Jeffs. Su familia, sus mujeres, sus hijos y sus hermanos siguen venerándole y lo visitan en la cárcel a menudo. Jeffs no parece tener ningún problema en hacer llegar sus mensajes a la comunidad. Yo creo que en su mayor parte sigue dirigiendo el cotarro. Warren Jeffs es el profeta de Dios. Lo era en un principio, cuando se le encomendó esa misión, y sigue siéndolo. La comunidad sigue recibiendo sermones grabados y órdenes por escrito, incluidos matrimonios concertados que los seguidores obedecen como han hecho siempre. Es nuestra religión y nos encanta. Son las personas que les siguen las que permitieron que se convirtiese en lo que es hoy.
Los padres tienen que responsabilizarse de los delitos que se han cometido contra sus hijos, porque ellos son la primera línea de defensa que tienen los niños. Y todas las madres de la comunidad han fallado en eso, incluida la mía. Warren Jeffs ha dejado un legado oscuro y traumático, y las consecuencias de sus acciones parece que nunca terminan. Hay muchas personas que durante muchos años han sufrido a causa de la autoridad de este hombre. Ha habido muchos suicidios y mucha gente lo ha pasado verdaderamente mal, sobre todo los niños. Lo peor es ser consciente de que aún se sigue sufriendo en esa comunidad. Se sigue abusando de las mujeres y se explota a los niños como mano de obra para después separarlos de sus familias. Sabes que quieres poner fin a todas estas desgracias, pero por mucho que los tiempos hayan cambiado, muchas de esas cosas todavía siguen pasando.